conversatorio organizado por Fundación Proyecto B, que titulamos Desafíos para la inserción sociolaboral juvenil. Van a ser distintas instancias de conversación en las cuales vamos a tener un tema en específico que vamos a abordar. El día de hoy vamos a hablar de perspectiva de género y cómo podemos visibilizar y contribuir a disminuir las brechas que existen en este ámbito, en particular desde la perspectiva del empleo. En julio de este año hay una publicación de un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, de la OCDE, que sostiene que en las últimas décadas en Chile hemos tenido importantes avances en materia de igualdad de género. Sin embargo, estamos al debe en ciertos ámbitos. Aún hemos tenido muchos avances en educación, pero en materia de empleo en particular, con motivo de la pandemia, hemos tenido ciertos retrocesos, y por eso hoy el desafío es mayor. Les voy a mencionar 3 puntos que levanta el estudio para dar la palabra a nuestras invitadas del día de hoy, que son especialistas en la materia. Señala la OCDE que la tasa del empleo femenino en Chile es casi 20 puntos porcentuales inferior a la masculina. La maternidad tiene un fuerte impacto, y aunque las madres de niños pequeños solo se retiran temporalmente del mercado laboral, es más probable que trabajen a media jornada o informalmente al regresar a sus labores. En segundo lugar, las mujeres que trabajan en Chile ganan significativamente menos que los hombres. Y finalmente, levanta el estudio que la pandemia del COVID ha expuesto retos preexistentes a una forma sin precedentes. 4/5 de las mujeres chilenas que dejaron de trabajar durante la pandemia no buscaron un nuevo empleo. Bueno, a continuación, vamos a partir con nuestras invitadas y especialistas. Presento, a Natalia Bravo, abogada y especialista en Derecho del Trabajo en la Universidad de Chile y socia de Abofem, quien nos va a compartir, su mirada y los desafíos que se plantean en este ámbito, así como también a Magdalena Artigas, ingeniera comercial y magíster en Psicología Organizacional de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ella es coordinadora de emprendimiento de Fundación Soy Más, organización que trabaja en el apoyo a la inserción laboral de mujeres. Si les parece, vamos a comenzar con Natalia, para que nos comparta, su mirada. Posteriormente continúa Magdalena, y después la idea es que todos vamos conversando y comentando, los desafíos que tenemos en este ámbito. Natalia, te damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, muy buen día a todas y todos. Espero se escuche bien. No sé si mi conexión a internet está tan ideal como debiese, pero es un gusto saludarlas y saludarlos y estar pudiendo comentar cuestiones que dicen relación desde la perspectiva de género en la reinserción de las trabajadoras y trabajadores, en particular de las mujeres, y el escenario de pandemia que tenemos hoy. Desde nuestra organización, bueno, yo soy socia y exdirectora de la Comisión de Derecho del Trabajo de Abofem. Hemos trabajado ciertos análisis desde la perspectiva de género con datos que han venido siendo entregados por distintas instituciones, la OCDE, comentabas tú, Trinidad, Fundación Sol, ¿verdad? Otras organizaciones como las Desbordadas, que es un colectivo de economistas que trabaja en cómo las labores de cuidado impactan en las oportunidades de trabajo de las personas, en particular de las mujeres, quienes son quienes efectivamente las desarrollan en su mayoría. Bueno, cuando hablamos de mujeres, y hablamos además de mujeres jóvenes, que es la perspectiva a la que yo quisiera aportar en este conversatorio, hablamos de mujeres que no tienen experiencia laboral, que entran bajo un manto de duda también al mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque son fértiles, ¿verdad? Y eventualmente existe el riesgo del embarazo. ¿Qué significa esto?
que ante ciertas labores particulares hay un ánimo de discriminación del género solo porque una mujer puede quedar embarazada y un hombre no. Eso implica ciertas cuestiones de necesidad laboral que deben cumplir los y las empleadoras, y que desde el punto de vista económico se entiende que son un costo mayor para las empresas cuando se trata de la contratación de mujeres. Por ejemplo, la sala cuna. Si tenemos un universo de tantas mujeres trabajando, entonces la prestación que debe obligadamente tener nuestro empleador es tener sala cuna. Dicho esto, entre otras cosas, partimos entonces desde una mirada bien desde el sesgo. No sería igual si es que la obligación de sala cuna estuviese dada respecto, por ejemplo, a el nacimiento de niños y niñas, donde el género no fuera lo determinante, ¿no? Si es que los padres efectivamente debieran también tener este derecho a sala cuna, no habría ninguna dificultad en el ingreso al menos de una compañía, una empresa, etc. Entonces disminuiríamos, perdón, la diferencia que existe en este sesgo inicial. Bueno, situaciones como esas se dan en lo sucesivo. Se entiende hoy, según la Fundación Sol, datos que nos ha ido entregando los estudios que día a día van sacando, que las labores de cuidado, las horas que las mujeres dedican a las labores de cuidado, cuando tienen hijos, son alrededor de 27 horas semanales. Sin hijos. Si se trata de labores de cuidado de hombres con hijos, a la semana ellos dedican 17 horas aproximadamente, según datos de la Fundación Sol. O sea, ya la diferencia de hijos y no hijos, en el caso del género, tenemos 10 horas de diferencia. Las mujeres sin hijos cuidan o tienen labores de cuidado en 10 horas más semanales. Bueno, esto se dispara cuando se trata de madres con hijos, ¿verdad? Según la Fundación Sol, este estudio señala que las labores de cuidado se disparan a 87 horas semanales. 87. En un estándar de 114 más o menos a la semana. Eso significa que estas 87 horas semanales, perdón, se distribuyen entre labores de cuidado y trabajo efectivamente realizado, considerando que tenemos una jornada laboral de 45 horas, que es lo normal en Chile. Entonces, la diferencia implica que las mujeres en verdad tienen mucho tiempo para el desarrollo de actividades no laborales o no de cuidado, y como por ejemplo espacios de ocio, entendiendo el ocio no como solamente el descanso, estar recostada en la cama, sino hacer actividades deportivas, de entretención, etc. Bueno, la pandemia ha manifestado y acentuado en el mundo, y en particular en nuestro país, que las labores de cuidado se hacen vitales. El caos que ha quedado al no poder llevar a nuestros niños, niñas y adolescentes a los colegios, a los jardines infantiles, ¿verdad? Implicó que muchas madres, muchas mujeres no pudiesen retomar sus actividades laborales, por un lado, o retomarlas en un sobreesfuerzo que ha impactado fuertemente en la salud mental. Ciertamente esto no solo impacta a las mujeres, también a los hombres, pero hay una sobrecarga en particular debido a lo que venimos hablando, ¿no? Estas labores de cuidado. ¿Y por qué hablamos tanto de las labores de cuidado? Porque se entiende que es un trabajo no remunerado, que sin embargo, según el Banco Central, aporta al PIB, aporta al PIB un 27% del ingreso laboral bruto, del ingreso bruto del país, ¿verdad? Por tanto, no deja de ser significativo, y si consideramos que son labores que no están remuneradas, entonces tenemos una fuerza de trabajo que no tiene como contrapartida el pago por estas prestaciones. El Estado no se hace cargo de estas labores de cuidado y sin embargo le reporta un beneficio absolutamente relevante. Consideremos que la minería
aporta un 15 o 17% al ingreso bruto nacional. Por tanto, decir que este 27% no es significativo sería bien contradictorio. Pero no tenemos políticas públicas referidas a esto. Y eso va, por cierto, coartando la participación de las mujeres en el campo laboral, o de quienes ejercen labores de cuidado, que vuelvo a repetir, no es exclusivo de las mujeres, pero es mayoritario de las mujeres. No es indiscutible que cuando analizamos desde la perspectiva del ingreso y la inserción laboral, esto se ve transgredido, ¿verdad?, por políticas públicas que no favorecen esta inserción. Y no la favorecen en cuestiones mínimas que no necesariamente están asociadas a costos pecuniarios, económicos, ¿verdad? ¿Y por qué lo digo así? Voy a ejemplificarlo. Hablábamos de la sala cuna. Bueno, eventualmente a un empleador le resulta más caro si es que estipula la política de tener sala cuna universal, tanto para hombres o para mujeres que tengan hijos, le genera un gasto, ¿verdad?, implementar esa política interna. Pero no ocurre lo mismo si es que estamos en una situación, por ejemplo, de protección de la familia, y estoy hablando en particular de el fuero maternal. Si nosotros tuviésemos una política interna en las empresas, incluso una política de Estado, que es lo que nosotros como asociación estamos empujando, de que el fuero maternal fuera también fuero paternal, que no tiene ni un costo para el empleador, no tiene que gastar ni un peso, sino que se cumpliera con el estándar que implica la protección de los ingresos familiares a propósito de la llegada de un hijo a la familia o hija. Porque ese es el objetivo del fuero, ¿no? Que la madre o la familia pueda tener esta seguridad de educar, de abastecer las necesidades de las niñas, niños y adolescentes. Si eso fuese implementado también para los hombres, que vuelvo a repetir, no tiene ni un costo extra para los empleadores y empleadores, sino solo determinarse a no despedirlos durante un determinado tiempo, entonces tendríamos una mayor contratación laboral de mujeres versus hombres. Si hoy en Chile se contrata de 100 personas que se contratan en ciertos servicios a 40 mujeres versus 60 hombres, eso podría equilibrarse 50 y 50 si es que no tuviésemos este sesgo además del fuero maternal, que siempre está vinculado a la maternidad. Y discúlpenme si me extiendo en este punto, porque hace una diferencia. Hace una diferencia. Económicamente impacta fuertemente en el ingreso y la posibilidad de trabajo. La pandemia ha puesto de manifiesto que la contratación de mujeres fue, o más bien la renuncia de las mujeres al trabajo fue masiva a propósito de estas propias labores de cuidado, porque se prefirió o se priorizó perder el puesto de trabajo y con ello el ingreso, y con ello se generó la precarización de las mujeres a propósito de tener que cuidar a los hijos e hijas. Y no solo hijos e hijas, ancianos, a personas enfermas, que también son labores que se desarrollan y que han venido en desmedro, y la pandemia ha dejado de manifiesto, del acceso al trabajo por parte de las mujeres. Cuando analizamos desde la perspectiva de cómo hacer para que esto mejore, lo primero es este tipo de conversatorios, ¿no? Por eso que agradezco mucho a Proyecto E que hablemos de estas cosas. Porque a veces creemos que son evidentes, pero en verdad no lo graficamos o no lo vemos como algo que pasa, lo naturalizamos, no generamos crítica respecto de estas cosas. Sin embargo, debemos hacer mención a la responsabilidad que tiene el Estado de procurar que el principio de igualdad y no discriminación se haga carne en la contratación, no solo de las mujeres, también de los hombres,
en ciertos espacios laborales, y no solo en esta dualidad binaria de género masculino y femenino, sino la inserción de la comunidad LGTBIQ+, toda. Por ejemplo, tener políticas de ingreso laboral de la comunidad trans. ¿Y por qué hago referencia a la comunidad trans en particular? Porque esto ha venido siendo un problema, ¿no? Si nosotros no tuviésemos la dificultad de considerar que en esta posición binaria entre hombres y mujeres, considerando por tanto que una persona trans ha transitado a un género determinado cual otro, y no hubiese un sesgo, no habría por qué establecer políticas de inserción. Pero sin embargo ese sesgo discriminatorio existe. Y el Estado debe hacerse cargo de cómo logramos insertar en el mundo del trabajo a la comunidad LGTBIQ+, toda, por supuesto. Y lo vemos en un ejemplo que no tiene que ver con la comunidad LGTBI. Por ejemplo, las personas que se encuentran con capacidades diferentes, ¿verdad? Se les suele llamar discapacitados. No me gusta la frase, pero con capacidades diferentes. El Estado se ha hecho cargo de solicitar a las empresas a imponer la contratación cuando se trata de una cantidad de trabajadores que es muy alta, o sea, son más de 100 trabajadores. En Chile las empresas en general no tienen esa cantidad de trabajadores, salvo las grandes empresas. Pero ahí hay la necesidad de contratación de personas con capacidades diferentes, pero es muy mínima. Es un 1%, perdón, es una persona en 10, en 100. Tenemos un número mucho mayor de personas con capacidades diferentes que necesitan trabajar. Y el cumplimiento de ese requisito se hace difícil de obtener. Y es más, si la empresa no lo quiere hacer, no quiere contratar a esa persona con capacidades diferentes, el Estado le dice, bueno, entonces usted done dinero a una organización que se haga cargo de estas personas. Ni siquiera el Estado se hace cargo. Como, acredíteme que donamos. Bueno, de eso hablamos cuando hablamos de inserción laboral, de políticas de inserción, que nos afectan en los diversos ámbitos, más cuando se trata con personas sin experiencia. Las personas jóvenes, las personas que están en un proceso de reinserción social, por ejemplo, se encuentran amuralladas muchas veces por las no políticas, la inexistencia de políticas de inserción laboral. Y aquí es donde aplaudo de nuevo a Proyecto B, que se hace cargo, en este caso en particular, de esta búsqueda de inserción laboral. Debemos mejorar las políticas públicas, pero debemos además promover dentro de las empresas, de quienes nos emplean, dinámicas que nos permitan internamente, no necesariamente por la obligación que el Estado nos impone, sino que, por ejemplo, a través de contratos colectivos, organización interna, y ahí, bueno, Magdalena, especialista en organización de las empresas y qué sé yo, no podrá conversar de eso, pero es real que ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Las cuestiones organizacionales de las empresas pueden aportar mucho a una cultura de no discriminación y de inserción en todos los ámbitos diferentes, teniendo cuotas de contratación, haciendo políticas reales de equidad de género, de entrega de labores, de beneficios que no necesariamente están asociados a lo económico, como antes decía, pero que son una manifestación de voluntad de poder finalmente materializar y hacer carne este principio de igualdad y no discriminación que es tan necesario, importante y relevante en la cultura empresarial. Bueno, no me quiero extender más y solo decirle que, claro, que estos espacios son muy, muy, muy importantes y agradecida de poder estar aquí, atenta a lo que haya que hacer, consultar dudas, qué sé yo. Los agradezco mucho, Trinidad. Un millón de gracias, Natalia. Bueno, la Natalia ha planteado bastantes inquietudes desde la perspectiva de la inserción, ¿cierto? Y desde la perspectiva de género en particular, refiriéndose a las mujeres jóvenes. Ahora nos vamos vamos a escuchar la experiencia que nos va a contar Magdalena.
creo que dentro de lo que Natalia nos planteó hay un par de cosas en las que a lo mejor Magdalena nos podría orientar, que dicen relación con este efecto que ha tenido la pandemia en las mujeres y el aumento en ese sentido del trabajo informal en este ámbito, y también la imposibilidad de contar, ¿cierto?, con jornadas de horas muy extensas, sino que priorizar a lo mejor trabajos part-time o de media jornada. ¿De qué manera podemos, ¿cierto?, admitir estas herramientas, o bien repensar, como nos dice Natalia, en políticas de inserción desde las empresas, desde el Estado, desde los distintos actores? Así que le damos la palabra a Magdalena para ver si orientar un poco con respecto a esto y dar su opinión. Hola a todas y a todos y todes. Natalia nos compartió un poco la perspectiva de la no discriminación, viéndolo de la posición en que una mujer quiere trabajar, puede trabajar, y la empresa en el fondo tiene un sesgo que no le permite tener las mismas oportunidades y en las mismas condiciones que los hombres. Muchas gracias, Natalia, por todos los puntos que planteaste. Más yo quiero entregar un punto de vista por otro lado, que es cuando la empresa o la organización sí tiene un puesto vacante, sí puede entrar esa mujer a ese puesto, pero la mujer no puede acceder. ¿Por qué razones? Yo trabajo en Fundación Soy Más, que trabaja con mujeres que son madres, entonces ellas ya tienen un hijo o una hija, y este rol de la crianza es relegado en su mayoría a ellas y no a sus parejas, y en otros casos las parejas están ausentes. Entonces en estos casos estas mujeres que quieren trabajar no pueden, aunque tengan la oportunidad, ya sea porque no cuentan con redes de apoyo para la crianza, no pueden dejar a sus hijos e hijas en sus casas, y por un lado las redes sociales no lo están apoyando, y por otro lado las redes institucionales en pandemia no existían en términos de jardines infantiles que le cuidaran a su hijo y a su hija. Hoy en día ya está más regulado el tema de los jardines infantiles, no así en pandemia, donde los horarios eran variables, de semana a semana iban cambiando los horarios en que los jardines infantiles del sector público podían cuidar a sus hijos e hijas, porque recuerdo que Fundación Soy Más trabaja además con mujeres en contextos vulnerables. Entonces, ellas se encontraron y se siguen encontrando en una posición donde quieren trabajar, donde muchas veces desde las fundaciones ofrecemos oportunidades laborales, pero ellas no tienen cómo aceptar estos trabajos, ya que no cuentan con un horario en que te puedan decir yo puedo trabajar de 9 a 6 de lunes a viernes, ya que no tienen esa oportunidad de contar con alguien, una institución o una persona que les cuida a sus hijos o hijas. Entonces también ahí se abre la posibilidad de trabajos informales, o los pololos como ellas los llaman, que se le llama así a estos trabajos esporádicos, que muchas veces se enfocan en oportunidades para generar ingresos que son súper válidas, pero son cortoplacistas, porque no les permiten un mayor desarrollo de su oficio, de lo que ellas quieren ejercer, sino que son más o menos oportunidades para vivir el día a día. Entonces, por ese lado hay una gran necesidad también de parte de la sociedad y cultural de que no se relegue este factor de crianza a las mujeres solamente, ya que ellas, las que tienen pareja, muchas veces dicen, no, pero es que mi pareja trabaja, entonces yo no puedo trabajar, y cuando la pareja no está trabajando, yo sí puedo trabajar, pero se prioriza más también porque muchas veces los sueldos de ellos son mayores a los de nosotras. Se prioriza que él trabaje antes que ellas. Entonces por ahí hay toda una traba de inserción laboral, incluso en trabajos esporádicos. Ahora dando un ejemplo, como aterrizándolo, ahora para esta época de Halloween se abrieron vacantes con solo 4 días de trabajo, y se le ofreció a varias chicas egresadas de la fundación trabajar por solo 4 días para que tuvieran este ingreso. Y aunque ellas hace rato que están diciendo que quieren trabajar, no podían, trataron de arreglárselas para que alguien les cuidara a su hijo o su hija por tan solo 4 días, y no pueden aceptar este trabajo. Entonces, claro, está por un lado
la falta de estas regulaciones por parte de las empresas, que no haya un sesgo entre el género para estas políticas de salas cuna y de fuero maternal. Pero por otro lado, ¿qué pasa con estas personas que sí quieren trabajar, y que además tienen la oportunidad en una empresa que les dice, entra, ven, trabaja con nosotros, pero ellas no pueden? Entonces está por ese lado la perspectiva que yo puedo entregar de la fundación. Y también la inserción laboral, que como bien también decía Natalia, en jóvenes que muchas veces no tienen experiencia, entonces se les dificulta. Y acá en las chicas de la Fundación Soy Más podemos ver que además de la no experiencia, muchas veces no han terminado sus estudios de enseñanza media, entonces ahí hay otra traba más para que sean contratadas. Y las que sí han terminado sus estudios de enseñanza media, no son muchas las que continúan sus estudios en educación superior, siendo otra traba más a contar con trabajos que tengan mayor remuneración, por ejemplo, o que les permita desarrollar sus propios intereses personales. Porque por un lado está encontrar trabajo, por otro lado está encontrar un trabajo en el que yo quiera trabajar, en el que pueda seguir desarrollando mi proyecto de vida. Buenísimo. Te damos las gracias, Magdalena. Bueno, Magdalena y Natalia han planteado varios problemas, ¿cierto? U obstáculos que enfrentan mujeres jóvenes, mujeres madres, en contextos vulnerables, sin experiencia laboral y muchas veces también sin estudios. Y el desafío creo que viene dado para este grupo en particular, que también convoca el trabajo de Fundación Proyecto B, de Fundación Más, de Abofem y de otras instituciones, es de qué manera nosotros podemos superar esta brecha, superar estas situaciones y junto a las empresas o al Estado generar propuestas que permitan, ¿cierto?, que las chicas puedan insertarse laboralmente, ya sea a trabajos con jornadas laborales flexibles, o bien, ¿cierto?, a trabajos más estables en que se le solucione el tema de la sala cuna, del fuero maternal, etc. Yo ahí tengo una pregunta, a lo mejor la Natalia nos puede orientar, desde mi ignorancia en materia laboral. Uno tiene la idea de que, y Magdalena nos puede complementar, y por favor cedo la palabra a los que nos quieran, ¿cierto?, acompañar con sus distintas experiencias. Uno tiene la idea que en las empresas todas hay sala cuna, todo esto está resuelto, con más de, no sé, no recuerdo bien si eran 50 trabajadores, tienen el deber de tener, ¿cierto?, habilitado esto para que estas mamás puedan ir tranquilas a sus pegas, pero da la impresión de que a veces eso no es generalizado o no es suficiente. No sé ahí cómo se desenvuelve esto en la práctica, porque uno tiene la idea de que, claro, que la mayoría de las empresas de cierto número cuentan con este apoyo, pero tal vez no es suficiente. Tal vez hay algo más, a lo mejor la sala cuna es de 8 a 1 y resulta que la pega termina a las 5. Esa es una primera pregunta y cedo la palabra. No sé cómo funciona esto con levantar la manito ahí con las reacciones. Y lo otro es, bueno, ¿qué otras políticas podemos proponer? ¿Qué otras medidas, ¿cierto?, podemos instaurar y solicitar y proponer al Estado, a las instituciones, ya sea en colaboración público-privada, para, ¿cierto?, incentivar, a lo mejor como planteaba Natalia, en materia de personas en situaciones de discapacidad, existen, ¿cierto?, normas y ciertos pisos mínimos para las empresas. Tal vez sea necesario esto mismo desde la perspectiva de género. Dejo ahí. Me tomo la palabra, Trinidad. Hago una mini... y lo digo desde algo que tú has manifestado. Efectivamente, la política, por ejemplo, de la sala cuna existe en Chile. Y tenemos 20 trabajadoras dentro de una empresa y bueno, entonces se tiene que tener sala cuna.
La pregunta es, ¿qué pasa si hay 19? ¿Verdad? Y las 19 tienen hijos e hijas. No existe la obligación de aquello, ¿ya? Por tanto, es un límite. Eso es lo primero. Pero voy a ir a algo que no tiene que ver con el gasto. Por ejemplo, las madres tienen derecho a amamantamiento o alimentación. ¿Qué consiste esto? 1 hora al día o distribuirla en la mañana o en la tarde o al medio de la jornada. ¿Ok? Pero hay madres que no amamantan, sino que le dan alimento, la papa, comidita, qué sé yo. Esa labor podría ser perfectamente cumplida por quien ejerce la labor de padre o de cuidado masculino. Sin embargo, dentro de la cultura empresarial hay resistencia a que esto lo hagan los hombres. Te doy un dato. En Chile existe la posibilidad de tomar el postnatal parental, es decir, el cuidado del niño o niña, desde las 12 semanas de vida hasta las 24 semanas de vida. Ese derecho lo tienen los hombres, pueden tomarlo. La mujer va a trabajar y los hombres pueden cuidar y hacerse cargo de este hijo o hija. Sin embargo, los niveles o el estándar de solicitud de este beneficio comillas, es un derecho, ¿verdad? Es menor en el Estado, porque es donde lo podemos graduar, en el Estado es menor al 2%. O sea, los empleados públicos, solo un 2% de los hombres que tienen derecho lo toman. Entonces, cuando vemos esto, la política interna, ¿verdad? Mucho más si se trata de empresas privadas. Hay empresas que tienen una cultura particular que sí está dado y es reconocido, ¿verdad? Pero si lo hablamos en términos generales, este derecho que es existente cae en desuso. Y esto dice relación solo y únicamente con una cuestión cultural. El hombre no se hace cargo de las labores de cuidado, se le hace, comillas, bullying institucional, como, oye, pero que tu mujer lo haga, si lo puede hacer, ¿por qué lo tienes que hacer tú? Y se entiende desde ese discurso que los hombres son más productivos que las mujeres, o que deben producir y que las labores de cuidado no deben ser de ellos. Y ahí no estamos hablando de una cuestión de dinero, estamos hablando de la voluntad de, primero, tomarlo, y en segundo lugar, de que las empresas incentiven que estos caballeros, ¿verdad?, tomen este tipo de derecho y por tanto se hagan cargo de este deber de cuidado. Bueno, ahí vemos políticas que pueden mejorar internamente solo cambiando la cultura. Y se hace relevante. Increíble. ¿Verdad? O sea, espérate, que me interesa. Porque de repente hay cosas que de verdad no... Qué vergüenza, yo soy abogada, pero soy abogada penalista, entonces en derecho laboral como que no se me olvidó. Y hay un montón de avances y la verdad es que el postnatal para los papás también, ¿cierto? Desde que la guaguita tiene 12 semanas hasta 24, o sea, son 12 semanas de postnatal, oye, no es menor. No es menor. No es menor. Y a lo mejor, claro, si tú le dices a una empresa, oye, ¿cuántos hombres se están tomando hoy, están ejerciendo este derecho? Y resulta que es ni uno. Entonces, puntito negativo para esa empresa. También. Y para los propios hombres, ojo, y para los propios hombres también. Claro, porque a veces la empresa lo promueve. Bueno, la Magdalena nos puede ilustrar más, ella es especialista en eso, pero porque hay empresas que lo pueden promover. Sin embargo, es una decisión personal. ¿Te das cuenta? También hay un incidente, y yo no sé si la Magdalena va a estar de acuerdo conmigo o no, hay una incidencia particular que tiene que ver con los montos remuneracionales. Si un hombre deja de trabajar, sí, el hombre gana al menos un 30% más que las mujeres, dependiendo del trabajo que se trate, pero es un promedio, al menos el 30% más. Entonces, si se toma el postnatal parental, por ejemplo, su ingreso a la familia, si es que está sobre del límite que paga la ISAPRE, ¿ya?, o FONASA, el subsidio el maternal, si está por sobre el tope, ese tope se pierde. Lo mismo pasa en el caso de las mujeres, ¿ya? Pero los sueldos de las mujeres muchas de las veces están bajo ese
esas 82 UFs. Muchas veces. ¿Te das cuenta? Y hablamos en general de empresas, por ejemplo, que tienen remuneraciones de 500.000 pesos. O sea, no olvidemos que en Chile las remuneraciones, la mayoría de las personas que trabajan ganan menos de 450.000 pesos. La mayoría. Y están desde ahí, entre el sueldo mínimo y los 450.000 pesos. Entonces, en ese caso no habría impacto en el que lo tome el uno o el otro, impacto económico, digo. Pero sí hay un impacto social. Sí hay una reprensión global desde el cuidado, pero no es tu labor es ir a trabajar, Espérate, teniendo el derecho. Perdona, Natalia, es súper interesante lo que estáis planteando, pero ¿qué pasa con las mamás que no tienen pareja? Con las familias monoparentales, que yo creo, pensando en las mujeres jóvenes en contextos vulnerables, tienen también esta particular realidad donde además muchas veces están muy solas, donde a lo mejor tenemos que pensar en mecanismos adicionales a estos mecanismos que nos plantea Natalia, que son, me parece, fundamentales, o sea, un desde, porque también acarrean un cambio de switch, de cultura, que es súper importante, que yo creo que ahí estamos años luz, pero no sé cómo lo ven desde la perspectiva de las mujeres que están solas, que muchas veces no tienen redes de apoyo, familia, y tienen un hijo. ¿Cómo la Magdalena ahí tiene la manito? Bueno, aquí en la Fundación se puede ver que más allá si tiene pareja o no tiene pareja, hay todo este sesgo cultural de que una mujer se valida como mujer mediante la maternidad. Entonces se ha visto que hay chicas que no tienen pareja y que quieren seguir estudiando, por ejemplo, y tienen redes, en caso de que tienen una familia que les puede cuidar a su hijo o hija, que es un caso específico aquí en la Fundación, que ella quiso seguir estudiando en un instituto, y su familia luego un poco le cobraba sentimientos porque ¿cómo no estás con tu hija si tú eres la madre? Pero estás estudiando, como si estudiar fuera como algo, no sé, como un premio para ella, que sí es un premio, pero ella está estudiando porque quiere tener su carrera, poder sacar adelante a su familia, cumplir sus proyectos de vida, y su familia que la apoyaba con su hijo o hija, aún así un poco le repercutía este factor cultural de cómo tú, mujer madre, no estás tantas horas al día con tu hijo o con tu hija. Entonces aquí yo recalco el tema cultural, que por eso es tan importante el feminismo, más allá de las políticas, sino que el cambio cultural que tienen las personas, porque muchas veces, como decía Natalia, puede haber una política que le dé también el postnatal al padre, pero el padre no lo va a tomar, porque hay algo cultural que dice que la madre es quien debe tomar esos aspectos de crianza. Entonces, como propuestas, yo creo que, bueno, viéndolo desde la vereda de la Fundación, en lo que es todo lo de terminar los estudios, terminar el cuarto medio, tener un oficio o estar en una institución de educación superior, deberían haber instituciones públicas que se hagan cargo de cuidar a estos hijos e hijas de las chicas jóvenes que quieren salir adelante y que quieren continuar con sus estudios, porque hoy en día aquí, por ejemplo, en La Pintana, la Fundación se hace cargo de ayudar a estas madres adolescentes para que terminen sus estudios, pero no hay algo público que les diga, tú termina tu cuarto medio, nosotros te cuidamos a tu hijo o tu hija mientras tú estás en el colegio. Entonces, por ese lado sí haría falta algún tipo de políticas públicas de que se haga cargo de las jóvenes madres, de sus hijos, mientras ellas continúan su estudio. Trinidad, y perdóname que interrumpa, pero solo aportar algo a lo Está inquieta. Sí. No, es que tengo algo que aportar en el sentido siguiente. Eso. Mira, la Magdalena lo ha dicho fantásticamente, y solo aportar un dato, porque cuando tú dices, Trini, tú que eres abogada, que eres una persona que está en la inserción, ¿verdad? Que trabaja en el derecho penal, imagínate, que es tan duro. Pero cuando tú dices, cuando la mujer no tiene quien le cuide a los niños, de inmediato se nota el sesgo que tenemos, imagínate, que tenemos. Es una cuestión muy, muy transversal, porque nadie dice los hombres que cuidan a sus hijos solos. O sea, si ese niño o niña nació no por inseminación artificial, o yo me hice cargo
de un hijo o hija a través de la adopción sola, ese niño tiene que tener un padre. Es así o sí. Y cuando decimos la madre está sola con su hijo o hija, olvidamos que tiene un padre, que es parte de quien debe cumplir esas labores de cuidado. ¿Te das cuenta? Lo naturalizamos y lo tenemos transversalmente dicho. Y eso es lo que tenemos que modificar. Efectivamente, lo está pasando, el feminismo aporta aquello, ¿no? Pero todos los días, en todos los ámbitos, hablamos desde por qué solo entendemos que puede un padre abandonar a sus hijos y se nos hace difícil pensar que una madre abandona a sus hijos. Abandono, comillas, lo estoy poniendo en términos negativos, ¿ya? Pero puede ser que la mamá haya decidido ir a estudiar a otro país y no podía llevar a los niños y los dejó en Chile. Eso es sancionado. No así si es que el papá se fue a estudiar a otro país. O si es que la mamá encontró una oportunidad de trabajo en otra región. ¿Te das cuenta? Se le sanciona. Tú no cumples con tu labor. Y eso ciertamente cercena, limita, amuralla las oportunidades de las mujeres en el contexto del trabajo y en el contexto de la educación, que es una escala a poder seguir ascendiendo, ¿verdad? En este mundo tan, a veces, neoliberal, no a veces, pero neoliberal que a veces no implica una batalla que nos deja siempre en desventaja. Toda la razón, Natalia. O sea, es el lenguaje es impresionante que crea realidades. O sea, mi cuñado siempre me dice, pero si yo siempre ayudo con, él ayuda a, pero no es algo que le corresponda a él. Él es como el arroz de, que es bien increíble. Y lo otro que se plantea, y acá, por favor, cedo la palabra. Tenemos pero muchísimos invitados, así que los invito a levantar la mano, a contarnos sus experiencias, qué otras herramientas ustedes ven como posible para mejorar, ¿cierto? Para superar esto. Es bien curioso, en este estudio de la OCDE se señala que las mujeres en porcentaje terminan sus estudios y tienen mejores resultados que los hombres en Chile. Y uno dice, oye, wow, las mujeres terminan sus estudios, tienen mejores resultados. ¿Qué pasa en esa etapa que luego pasan al mundo del trabajo? Cedo la palabra. Por favor, Julio, no sé si ¿nos quieres contar algo de la fundación, nuestra experiencia? Sí, hola. Primero agradecer a la expositora. Ha sido muy interesante el tema y han planteado cosas que para nosotros ha sido un desafío durante todo este 2021. Nosotros como fundación, yo trabajo en Proyecto Oya también, y este año hemos tenido el desafío de tener muchas más beneficiarias mujeres, porque antes, hasta el año pasado, trabajábamos con infractores de ley, que en su gran mayoría estructuralmente son hombres. Y por tanto se nos empezaron a presentar mucho más estos desafíos durante el 2021, que iniciamos el trabajo con jóvenes que estaban vinculados a Sename del área de protección, donde hay un gran porcentaje de mujeres. Entonces empezamos a tener muchas usuarias mujeres y por eso nos interesó tanto armar esta conversación con ustedes. Y han planteado temas que son muy desafiantes y en ese sentido quería hacer un par de preguntas, primero a Magdalena, que claro, plantea la posición desde la mujer que quiere ingresar a trabajar y la empresa que tiene un puesto de trabajo, pero finalmente no se puede ocupar ese puesto. Y eso nos pasa a nosotros, tenemos de repente ofertas de empleo que empresas nos dicen, queremos que mujeres ingresen a nuestra empresa, pero no se pueden tomar por todos estos desafíos que ustedes han ido hablando. Entonces, lo primero es, ¿cómo ustedes en la Fundación han ido enfrentando este tema que es muy difícil y un poco bien estructural? Digamos, tú hablaste de la informalidad, que ha sido como algo que sucede. Me imagino quizás el emprendimiento, el enfoque. ¿Qué enfoque han tomado ustedes para solucionar esa problemática?
Y en segundo lugar, en tu opinión, si crees que el mercado no está preparado hoy día, o no estás dando o sensibilizado para la creación de puestos de trabajo que permitan compatibilizar ambas cosas, maternidad y trabajo, para aquellas que sí quieren estar insertas, pero también que quieren tener estas horas de cuidado del hogar, que como hablaba Natalia, son muchas horas que requieren destinarse. Entonces, eso para Magdalena. Y para Natalia también algo planteó sobre este tema, pero claro, parece ser que hay un problema estructural de costos que muchas empresas ven. No me conviene contratar mujeres porque, claro, me sube la sala cuna, que el fuero. Entonces, y planteó como una política que están incentivando el tema del uso del fuero paternal, digamos. Entonces, en esa línea también saber un poquito más si crees que de repente la existencia de estos derechos, tal como están hoy día, que decías, por ejemplo, el hombre tiene el derecho, pero se toma un 2% nomás, finalmente crea igual esta injusticia y más bien hay que avanzar hacia obligaciones, digamos, de que se tome por obligación el fuero paternal, por ejemplo, como podría pasar realmente con las vacaciones, que si no es obligatorio tomarse vacaciones, puede ser que por la mala cara de un empleador, digamos, nadie se la toma finalmente y acumulamos vacaciones, porque es efectivamente un derecho a las vacaciones, pero de repente se da que, bueno, por distintos motivos no se usan estos derechos. Entonces también en esa línea, ¿cómo lo ven? Dejo abierta la palabra. Gracias. Bueno, respecto a las preguntas que me hiciste a mí, ¿cómo hemos enfrentado como fundación estas dificultades recientemente nombradas? Y sí, efectivamente, como dices, han sido a través del emprendimiento, que ha sido algo que ellas mismas han propuesto, ellas mismas, las mismas estudiantes egresadas, disculpa, que no pueden trabajar y se dan cuenta que no pueden aceptar estas ofertas laborales, han comenzado a emprender, y este año se ha detectado fuertemente la necesidad de apoyar los emprendimientos. De hecho, el cargo que tengo yo ahora como coordinadora de emprendimiento es un cargo nuevo que se ha creado para, en el fondo, satisfacer esta necesidad. ¿Y cómo lo hemos hecho? A través de evaluar cómo están sus emprendimientos, conseguir de alguna u otra forma capacitaciones para que puedan mejorar, por ejemplo, si un emprendimiento es de peluquería, mejorar sus habilidades en peluquería, y por otra parte, apoyo más bien de negocio, para el manejo de las cuentas, para el manejo de las ventas, del marketing, etc. Y finalmente, que todavía no lo llevamos a cabo, pero estamos en proceso que formalicen estos emprendimientos, porque hay una clara desventaja de emprender cuando no se generan imposiciones y en el futuro podrían haber perjuicios. Entonces, en ese sentido, el apoyo que ha hecho la Fundación ha sido más bien en potenciar estos emprendimientos y apoyarlos para llegar finalmente a la formalización, apoyarla a postular a fondos, a capacitarse y finalmente a formalizarse. Y por otro lado, a aquellas que no quieren emprender y que de verdad quieren trabajar, se les potencia en que busquen sus redes. Aquí, por ejemplo, en la misma fundación, entre ellas hemos visto que entre mismas egresadas se han cuidado a sus hijos e hijas porque viven aquí por el sector de La Pintana la mayoría. Entonces, y también es un desafío a que en el futuro la fundación pueda brindar este espacio donde entre ellas mismas generen redes para darse este apoyo. Y respondiendo a la segunda pregunta, si el mercado está preparado para compatibilizar este rol de crianza con trabajos, me imagino que tal vez part-time o algo así, yo creo que el mercado no está tan preparado en términos de la centralización que hay de las ofertas laborales en las comunas, para las comunas periféricas, porque si vamos a pensar que una de estas madres quiere ir a buscar a su hijo o hija que sale a las 1 de la tarde, el espacio en el que podría trabajar serían 2 horas, 3 horas, y no es un rango muy provechoso, pero si es que el mercado comenzara a descentralizarse un poco más para que los recorridos hacia el trabajo no sean tan largos, yo creo que sí estaría preparado en ese sentido. Y para aquellas personas que sí tienen oportunidades laborales dentro de sus comunas o cercanas, yo creo que ahí sí de todas maneras se puede implementar medidas que se ajusten a la crianza y a su desempeño laboral. Gracias. Julio, me hago cargo entonces ahora yo de las consultas. Quiero aportar un mini dato, porque delante hablábamos como del acceso a las mujeres
a el mundo del trabajo y decíamos, bueno, hay puestos de trabajo, ¿verdad? Esa es una súper arista. Las empresas tienen puestos de trabajo que entregar, pero hay dificultades anexas relacionadas con el deber de cuidado que no los permiten. Sin embargo, quiero mostrar un antecedente mínimo. Una de las labores entregadas, comillas, al género es cocinar, ¿verdad? La cocina en general está dada a las mujeres. Las mujeres son las que cocinan en la casa, la abuelita nos cocina la cazuela y hemos traspasado, mi mamá, qué sé yo, y hemos traspasado ese conocimiento de mujer en mujer. Y es como esperable, ¿ya? Si nos preguntamos, ¿cuántas chefs mujeres conocen en una labor que es de las mujeres? Ojo. Probablemente se nos va a venir, pero con absoluta posibilidad, uno, que es la que está saliendo hoy día en la tele o qué sé yo. ¿Ya? Y ni siquiera no sabemos el apellido. Podríamos decir, esa que aparece en el programa, cuánto, no sé qué. Pero si les pregunto, ¿cuántos chefs hombres ustedes conocen? Al menos se les van a venir 4, 5, 6 internacionales, ¿no? Eso hace, y ¿por qué cito este ejemplo? Porque es relevante para lo que tú me preguntabas, Julio, respecto de las políticas que debemos tener, del contexto social y la promoción de la inserción laboral. Esto dice relación con que cuando el trabajo se profesionaliza, es decir, hay lucro de por medio, indiscutiblemente, aunque sea una labor propia de la mujer, propia por el género, comillas, son los hombres quienes acaparan esos espacios. Porque el trabajo no es un espacio solidario, el trabajo es un espacio de poder. Y ahí eso es lo que tenemos que tener súper claro e implementado. La producción, la capacidad económica, es un espacio de poder en el mundo hoy, ¿verdad? Entonces, esos espacios en general, por tanto, como el poder económico relevante, están ocupados por hombres. Entonces, la reinserción no solo tiene que ver con que las empresas tengan puestos disponibles, sino cuáles puestos están disponibles. Y desde el punto de vista de cómo mejoramos internamente las políticas o hacemos obligatorios ciertos estándares, ahora abordando de lleno la pregunta que tú me hacías, Julio, yo no soy muy partidaria, y en Abofem no lo somos, de generar políticas públicas obligatorias respecto de la mayoría de las cosas, ¿verdad? Porque decíamos, pucha, el postnatal, entonces que la empresa esté obligada, como en las vacaciones, a decirle, papá, tú te tomas esto, ¿ya? Tienes que tomarte el postnatal parental y estar las 12 semanas en el cuidado de tu hijo o hija. Eso tiene un doble impacto. Uno, no nos podemos meter en el bolsillo de la familia, lo que les hablaba antes de las diferencias remuneracionales y que eventualmente eso podría ser un desmedro. Pero segundo, podría también tener el impacto de que esta sensación de obligatoriedad no tenga como respuesta la efectiva función del deber de cuidado y se terminen tomando el postnatal parental como vacaciones, ¿no? Y finalmente sea la madre o la cuidadora quien termine desempeñando de igual manera esta labor sin que sea una labor efectiva por parte del hombre, en este caso, que lo está solicitando. Pongo otro ejemplo mínimo. Hablemos de la familia homoparentales o lesbomarentales. ¿Qué hacemos ahí? Hoy día en Chile la doble maternidad no está reconocida, la doble paternidad tampoco, ¿verdad? Excluimos de forma inmediata, si es que solo implementamos la ley obligatoriamente, como tú lo manifestabas, Julio, respecto de quienes tienen ese derecho. Porque si tenemos un papá biológico, pero un papá no biológico, o tenemos uno adoptante y el otro no adoptante, pero parte de esa familia, porque no puede adoptar, este otro no va a tener derecho a hacerse cargo de esa labor de cuidado. Lo mismo pasa con las familias lesbomarentales. Se someten a inseminación artificial, ¿verdad? O la técnica TRA, que se llama, pero no tienen este derecho ambas madres. Por tanto, igualmente, el sistema le genera una sobrecarga a quien biológicamente o legalmente tiene esta custodia, que en este caso es solo uno o una.
Por tanto, y para terminar la idea, la obligatoriedad no necesariamente es la forma. Creo que lo que sí es la forma es generar cultura organizacional, de entender que esta labor de cuidado debe ser una labor repartida, porque es una labor productiva, por un lado, y segundo, una labor necesaria para que nuestro país crezca y bajo el principio de la igualdad y no discriminación. Buenísimo, Natalia. 1.000.000 de gracias también a la Magdalena. Y bueno, ya estamos en la hora, podríamos estar infinito conversando este tema porque la verdad es que da para mucho, muchos son los desafíos. Importantes, ¿cierto? Son estas instancias para visibilizarlo, que creo que es un primer elemento súper en la línea de lo que nos ha planteado Natalia y Magdalena, de un cambio cultural, de una cultura en las organizaciones. Y también, ¿cierto?, para ir viendo cómo desde cada uno su distinta vereda puede contribuir a disminuir las brechas existentes, proponer, ¿cierto?, herramientas que permitan hacer frente a esta situación y sobre todo actualmente enfrentar y sobrellevar y recuperarnos del impacto negativo que ha tenido la pandemia, particularmente, ¿cierto?, desde la perspectiva de género. Les damos las gracias a todos. La verdad es que aprendimos un montón hoy día. Probablemente los vamos a invitar nuevamente porque de verdad creo que el tema, como que nos quedaron un montón de cosas pendientes y desde ya los dejamos invitados a nuestro segundo conversatorio en el marco, ¿cierto?, de este ciclo de desafíos para la inserción sociolaboral juvenil que esperamos hacer dentro de las próximas semanas y el tema que todavía no está definido, pero les dejo un adelanto, son, ¿cierto?, los desafíos que en el mundo del empleo y en los cuales queremos tener injerencia en el proceso constituyente. Así que los dejamos desde ya invitados. Muchas gracias particularmente, ¿cierto?, a la Natalia y a la Magdalena por compartirnos su experiencia y Fundación Proyecto B desde ya los deja invitados al próximo conversatorio. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Gracias a Muy ustedes. bien, gracias por la invitación. Chao. Gracias por el espacio. Gracias. Chao, chao.